Hola amigos, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Bienvenidos al episodio number 22. 22, los dos patitos. Bienvenidos a este nuevo episodio que promete ser espectacular. No se muevan y escúchenos que tenemos cosas muy importantes que decir. Hola Sergio, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Hola Augusto, ¿qué tal? Con frío, está fuertecito el frío. Sí. Como dicen los jóvenes, el frejol está fuerte. Sí. Hay que irse, que hay que sacar las cositas de invierno, ¿no? Pero primero hay que sacudirlas bien porque el polvo, las personas que sufren de alergia, ¿no? Sáquenlas, orénlas un poco. La humedad, los hongos, los ácaros. Está bravo, porque Lima es una ciudad con muy alta humedad, gran cantidad de problemas alérgicos, respiratorios sobre todo, ¿no? Y entonces lo importante es que saquen todo, lo pongan a que la humedad se vaya y, bueno, abrigarse. No queda otra fórmula, así que... Está lloviendo, no recuerdo un invierno con tanta llovizna. O sea, siempre ha lloviznado en Lima, pero tenemos varias semanas de pistas mojadas. No hay drenaje en Lima, no necesitamos. Pero cuando llueve un poquito de más, ya todo se inunda, ¿no? Sí, pues por ahí pasaron unas vistas del aeropuerto que se había inundado, pero creo que no eran ciertas, ¿no? O sí eran ciertas. Sí fueron ciertas. Sí, eran ciertas. Pero parecía que era un caño abierto. Yo pensé, ¿de dónde es el diluvio? Pero yo creo que era no por la lluvia, yo creo que eso se Sí, no, de la lluvia ni hablar, es una lluvia interna. Sí, y bueno, y hay una mitad del país que vive también en tierra, que cuando llueve mucho se vuelve todo lodo y es inmanejable también, ¿no? Sí, claro, y las construcciones de Lima que también son precarias, hay muchas casas que sufren con este tema, ¿no? Es la época también de las neumonías. Así que hay un tema, nuestro invierno, sin ser un invierno crudo como en otras partes, que todo el mundo está preparado, ¿no? Aquí hay poca preparación para el invierno, pero todavía nos falta la mitad de queda de julio más todo agosto. Y una parte de septiembre, ¿no? Sí, y aquí como tenemos 2 estaciones nada más, hasta octubre y noviembre va a haber su frejol. Así que hay que sacar la ropita de invierno, la ropita gruesa. Hay que aguantar. Sí. Y hay varios temas, Sí, bueno, hay varios. Bueno, he visto que hay una protesta minera, han cerrado una carretera desde acá. O sea, todos tienen derecho a protestar, pero ni a romper la propiedad, ni pública ni privada, ni a interrumpir el paso de nadie, ¿no? Eso es un abuso, ¿no? Sí, este está relacionado con el tema de los mineros, entre esa línea delgada que existe entre minero ilegal y minero informal, ¿no? Porque creo que uno se pasa al otro y el otro se pasa al otro lado, que requiere, Sergio, de una capacidad muy sesuda de nuestros gobernantes. O sea, es decir, necesitamos gobernantes muy sesudos y muy capaces para desenredar este nudo gordiano que se ha hecho en relación a la minería, que no es la minería empresarial. ¿No es cierto? La gran minería y la mediana minería, ¿no? Ahí hay un tema que todos conocemos, pero hay otra minería que es la minería, pues... que es los pequeños mineros, aquellos que... La fiebre del oro. Pero son pequeños mineros, pero juntándolos son un montón, sí, claro, y un montón de millones, ¿no? Pero claro, o sea, no es que son los pobrecitos de las minas, ¿no? No. Ojo, Pero de todas maneras, Sergio, es un problema social. Sí. No, es un problema social. O sea, no puedes decir ya nada de nada, ciérneles el caño a todos, porque en realidad sería desconocido. Por eso digo, se requiere de personas muy inteligentes, de personas muy capaces, de personas que comprendan el tema para que puedan, de una manera adecuada, tratar de formalizar a todos los que se pueda para poderlos tener a todos registrados y que no se vaya esta minería ilegal que significa, pues, estos que hacen matanzas, estos como por ejemplo los de Patás, ¿no? Claro. O sea, eso es lo que no se puede permitir, pero necesitamos un Estado mucho más eficiente para eso. Claro. Mientras tanto, van a seguir habiendo estos problemas. O sea, no puedes voltear la cara y decir, no, acá solamente tiene que venir las grandes mineras y los otros mineros ahí que se paren al costado detrás del muro. Tampoco, como decía mi buen amigo Kenji, no se puede hacer eso. Así que, no soy amigo de Kenji, pero con cariño. Es decir, porque no podemos quitarle la espalda a millones de peruanos
que viven de eso que en realidad es una riqueza que del Perú hay hace mucho tiempo, pero que ahora ha explotado precisamente porque en algunos casos existen concesiones que son pues vastas y que no se utilizan, y ahí hay que encontrar el punto medio. Se requiere de inteligencia porque somos un país de emprendedores. Hay que convertir a todas esas personas que son informales en los emprendedores de la minería. Hay que hacer un gran pacto por la minería en el Perú. Es decir, un gran pacto en el cual todos rememos y todos nos convirtamos en agentes del desarrollo, no para que terminen siendo los mineros ilegales como los cocaleros ilegales que terminan alimentando al narcotráfico y en este caso alimentando a los delincuentes, los asesinos y los criminales que quisieran ver que el Perú esté sumido en un caos, porque en el caos pues hay ganancia de esta gente que son las verdaderas organizaciones criminales. Así que ahí hay un trabajo, por eso digo, un trabajo de gente inteligente que... Sí, y estos mineros informales y legales se están agarrando de algo que también es cierto. Yo los he escuchado a varios defensores, tengo algún amigo que está metido en la defensa, y tienen un punto interesante. La gran minería, y siempre está en control de los grandes y los chicos, ¿no? Hacer esa división, pero bueno, la gran minería tiene muchos territorios digamos, ociosos, ¿no? Que están denunciados, que son parte de sus concesiones, pero que no están siendo explotados. Y claro, ahí aparece el oportunista también, sin planificación, que es el otro problema, a decir, yo sí estoy dispuesto a entrar ahí, ¿no? Tú no por un tema de estratégico, porque no te conviene o por X razones, ¿no? Pero ese pequeño que quiere entrar, que a veces no es tan pequeño también, son empresas a veces también, eh, lamentablemente son más oportunistas también. Entonces, se junta... Es complicado, Sergio, porque como Es tú un tema sabes, complicado. la minería es una actividad de mucho riesgo. En general, las mineras primero hacen la exploración para ver si hay ahí alguna veta importante y pueden explorar durante años y no encontrar nada y han hecho una gran inversión. Entonces, por eso es que las concesiones son grandes. Sí, Y claro. después cuando encuentran las vetas, lo que hacen o los sitios donde hay, entonces ellos hacen una programación porque ellos estiman, de acuerdo a los estudios geológicos que tienen, que esa veta va a durar tanto tiempo, entonces después se van a ir a la siguiente veta. Por eso es que siempre las concesiones son amplias, son grandes. Correcto. Eso no lo entienden o no lo quieren entender quienes manejan a las ansias de las personas que dicen, tienen millones de hectáreas ahí y no lo usan para nada. Pero debemos de llegar, el Estado tiene que ponerse en medio, el justo medio entre los intereses de lo que son las empresas grandes que contribuyen al desarrollo del país. La minería contribuye. El gran desarrollo del país que ha alcanzado en estos últimos años es gracias a la minería, pero también tenemos a un gran sector de la población que queremos que se incorpore ese paso, esa incorporación de esos mineros en ciernes pequeños, digamos, un poco aventureros, gente también desesperada que no tiene trabajo y que se va como con la fiebre donde del oro sea, a claro. donde sea. Esa es la labor del Estado. Claro, con cualquier condición, porque viene alguien que tiene un denuncio minero, que es un socavón, una vetita, y ellos quieren, contratan, pues subcontratan, subarriendan, no Así pagan es. O sea, seguro, es eso de ahí. todo, genera un problema social doble, ¿no? Creo que ya lo hemos mencionado alguna vez. El típico caso que grafica eso de manera terrible es ese caso de la Rinconada Famoso. en Puno. No, o sea, terrible. Y Patás está caminando a convertirse en eso si no logramos hacer Claro, un cambio en esos eso. son dos pueblos conocidos. En Huaraz yo conozco varios pueblos que tienen los mismos problemas. No será en la magnitud de cantidad como en estos dos lugares, pero pasa lo mismo, ¿no? Sí, Bueno, en general toda la sierra es minera, ¿no? yo por eso me decepcionó mucho el Rómulo Mucho. Me decepcionó mucho.
dije que cuando entró Rómulo Mucho al Ministerio de Energía y Minas, dije, qué bueno, este señor yo lo he escuchado hablar, Un tipo muy enterado del tema Muy minero. enterado del Y interesante porque además él, conozco su historia, he tenido la oportunidad de realizar un par o estar en un par de conferencias con él. Es un tipo que sale de, digamos, ni del empresariado, porque él no es empresario minero, sino él es ingeniero de minas. Exacto. O sea, un técnico. Él es un Un técnico. técnico convertido en paladín o político, y entonces es un poco el justo medio, digamos, ¿no? Entre el Sí, empresariado y el trabajador minero, ¿no? Pero fue una decepción, Totalmente. fue una decepción, por eso a veces la teoría se choca contra la práctica y tú Totalmente. puedes ser un gran teórico y en la práctica resulta ser un gran fracaso, un fiasco, ¿no? Y hay personas que Duró poquito en el ministerio. poquísimo porque no hizo nada, Sí, claro. ¿no? O sea, no hizo nada. Por eso necesitamos gente un paso más adelante, Claro. que combine la teoría con la práctica, que se arriesgue, que tome decisiones y que se enfrente a las circunstancias, que esté en medio ahí soportando con dos escudos, por un lado a los mineros, que no son los grandes mineros ni medianos mineros, sino son los pequeños y los informales, y los grandes y mineros. Ahí tiene que estar Y el darle liderazgo. soluciones a ambos partes. Exactamente. En pos del país. Exactamente. Que sea una win-win. Claro. Que ganen todos. No como quieren ganar los otros un montón, o como los otros que quisieran que los otros no ganen un montón y se le repartan entre ellos. O sea, es por eso que el Estado tiene que ser el fil de la balanza. Yo alguna vez dije, me dijeron, no vayas a decir esto. Yo dije, esa mano invisible de que hablaba nuestro buen Adam Smith en El Capital, no, perdón, en la riqueza de las naciones, cuando él escribe La riqueza de las naciones, ese libro iniciático del capitalismo, y él habla pues que el mercado, ¿no es cierto?, vendría a ser esa gran mano invisible, pero yo creo que es el mercado con el Estado. Yo creo que el Estado juega ahí una parte de poder conjugar las fuerzas para poder manejar eso. Está visto que la mano invisible en realidad no es tan invisible, y es que hay un Estado fuerte que no deja que, está bien, que el mercado avance, pero no deja que se desplome, ni que se vaya para la derecha ni para la izquierda en el buen sentido de la palabra. Mira, esa es una postura que la propuso Keynes en Estados Unidos a principios del siglo pasado, ¿no? Los keynesianos, ¿no es cierto?, que es parte de la política norteamericana. Y el hecho más claro es la crisis de los bancos de 2008. Correcto. ¿No es cierto? Los bancos se comenzaron a derrumbar porque compraron estos los famosos bonos basuras. Exactamente, ¿no? Y entonces el Estado fue y les compró las acciones. Salvó todo. Les compró las acciones, puso comités para que funcionen, salvó la cosa y después, ahora cómprenmela ustedes. Claro. ¿No es cierto? Bueno, Les dio y después se lo recuperó. Bueno, pero ¿por qué? Porque el Estado vio, no estaban quebrando dos empresitas, sino se estaba cayendo la mitad se derrumbaba todo Wall Street, se derrumbaba Nueva York. Claro, y eso iba a generar una crisis social peor, que era mejor poner dinero para después recuperarlo en el tiempo, a tener pues 10.000 desempleados dando vueltas. Pero eso significa que los burócratas norteamericanos sí son capacitados. Claro, y actuaron rapidísimo. Pero inmediatamente. Quebró uno y medio y al otro ya estaban adentro. Sí, claro. Entonces, eso sin dudar, ¿no? Eso de ahí, sin dudar. Porque el que duda estornuda y el que estornuda no se da cuenta de lo que le pasa. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y creo yo que necesitamos una burocracia que funcione, ¿no? Y esto me lleva, Sergio, a hablar sobre el sueldo de la Presidenta de la República. Okay. Con claridad, ¿no? Yo creo que la Presidenta de la República debió de aumentarle el sueldo al presidente que venía. No debió hacerlo ella. Bueno, eso no lo he escuchado a nadie y me parece una posición interesante. Porque yo estoy de acuerdo con que el presidente, no Dina, gane un sueldo acorde. Porque el presidente no es un mercachifle. Dirige una nación. Por supuesto. Y a mí, después vemos el pasado, pero me parece una... Y es más, yo le le pondría de sueldo al presidente 60.000 soles, más que todos, porque si el presidente del Banco Central de la Reserva gana 40.000, el presidente debería ganar 60. Por una cosa muy simple, Sergio.
Porque aquí se dice, por ejemplo, he escuchado que digan, la última, ¿no? Si, bueno, uno por ahí, uno de estos mamarrachos que tenemos de candidato a la presidencia de La Libertad dijo que le deberían de yapear al presidente, que no gane sueldo y si lo hace bien le yapeen y le da plata y si no le da, Pues, no no yapeen. O sé. sea, esas cosas... Es que quieren llevar la presidencia a ser un mercachifle. Claro, no se así, trata de por eso, No, no. ese tema, ¿no? Y los otros que dicen que si ganaba 4.000 soles, llegue a la presidencia y gane otra vez 4.000 soles, ¿no? O sea, la verdad No, es son que ese es tonterías. denigrar a la institución presidencial, pero no solamente eso, es denigrar al funcionario público. Totalmente. Porque el presidente, además de ser el que personifica a la nación y representa al Estado, ¿no? Es el funcionario público número uno. Correcto. Que trabaja y tiene gravísima responsabilidad Y y además, grandísima responsabilidad. Y uno que ha estado en el Estado o está Así en el es. Estado, mucha gente puede creer que la gente no trabaja, pero de verdad que hay mucha gente que trabaja Pero, mucho más que en el privado y se saca la michi. Así es, y yo lo sé porque yo también he estado en el sector estatal. Y entonces, el tema es que debe de ganar Sí, un buen sueldo. Yo pienso que debe ganar un buen sueldo. Porque eso de que las personas que van y dicen, no, yo no cobro nada, eso denigra la función. Yo, por ejemplo, lo que hace el alcalde de Lima me parece muy mal. Él debería cobrar su sueldo y si quiere después lo dona a los niños pobres, a los niños, no sé, pero para demostrar que él sí se está ganando sus chivilines. No, pues si no vamos a querer que solo los millonarios vengan a ser Bueno, funcionarios públicos y eso es denigrar a los restos de los peruanos que no lo somos. claro, O sea, me parece. justamente yo sí creo que todos los funcionarios públicos, porque además el dinero que gana uno por su trabajo es por un trabajo digno. Pero por supuesto. Porque eso es dignidad, es la parte de la dignidad de la persona que gana un dinero, es parte del ser humano. Socialmente necesitamos ganar un dinero. Si es mucho o poco, bueno, será de acuerdo a las circunstancias, lo que sea. El presidente de la República no solo representa a la nación, como tú muy bien dices, es el primer funcionario público. Entonces, podemos discutir después el monto, pero lo que sí es que no puede ganar menos que los ministros. No tiene sentido. Y tampoco puede ser rebajado como un mercachifle. Es el presidente de la República. Sí. Pero me parece muy interesante, volviendo a tu propuesta, no lo he escuchado, ella debió subir el sueldo al presidente y que sea a partir. Entonces no queda como un beneficio personal. Pero claro, pues Me entonces. parece muy interesante Esto eso. ella, con tantos problemas que tiene ella, pero no se aconseja. En este gobierno, infortunadamente, no están los mejores, ¿no? Sí, Y claro. con una pena no están los mejores. Entonces, ese es una de las fallas, o sea. Y vamos al pasado, ¿no? Nosotros hemos sido muy, digamos, bueno, yo creo que el gobierno de Alan García fue muy bueno, pero uno de sus grandes errores, Total. y fue totalmente porque Toledo hacía despilfarros, ¿no? Entonces él dijo, no, acá mi gobierno no hace despilfarros y yo me voy a poner un sueldo mínimo, ¿no? Y bajó el sueldo de todos los funcionarios, en ese momento de todos los funcionarios, después subieron a los ministros, etcétera. Pero la verdad que un presidente y un ministro no pueden ganar... 42.000 soles era el sueldo que puso Toledo al presidente de la República, lo cual me parece, por eso te digo yo, al cambio actual, claro que tú le pagas 60.000 mangos, ¿no? Y, Impuestos, pero paga sus impuestos, todo, ¿no? 20% por lo menos, Claro, un pues poquito más de repente. ¿no es cierto? Y con eso, nada de tarjetitas, nada de no sé qué, no sé cuántos. Todo lo que hace en función, su carro, su vigilancia, normal, pero después nada más, su ropita, todo con la suya. Por eso es que tiene que ganar un buen sueldo. Pero además es una cosa lógica, o sea, el presidente, si va a una cena, no se va a dejar invitar, pues porque no tiene plata para ir a una cena. Al presidente no le invita a nadie, se paga él. Y si puede pagar la mesa de todos mejor, porque así nadie dice que alguien le debe algo, ¿no? Pero por Y supuesto. empezamos un montón de supuestos muy pequeños, muy tontos, pero que son que se tiene que manejar así Entonces, las cosas. Por eso, ¿no? Entonces, creo yo que ahí hay un gran error de la presidenta de los muchos que ha cometido. Pero no como para hacer, pues ya que porque todo el mundo dice, ya va a llegar 28 de julio y de ahí ya la podemos vacar y no nos puede pasar nada. Lo he escuchado de un congresista. Sí, ¿No? ha sido un comentario generalizado. Desafortunado, porque aquí lo único que buscamos es torpedearnos y ponernos cabe entre los peruanos. Señores, por favor, preocúpense en hacer cosas y todo lo demás preocupémonos en llegar al próximo gobierno. Entonces, esto es importante y en esa cuestión de hacer cabes,
¿no? He escuchado el otro día a mi buen amigo Rafael Rey, Ya. creo que de una locución que hizo hace tiempo, pero recién la veo, en donde él critica el endeudamiento que ha hecho Porqui en la Municipalidad de Lima. Ya. Diciendo pues que el servicio de la deuda, que se ha pasado de lo que debería de hacer, que el marco macroanual, que le va a dejar que 300 millones por acá, que por aquí, que por allá. Entonces, diciendo que no debió de endeudarse. Pero yo creo que más allá de eso, lo que ha debido de hacer Rafael o muchos otros que son comunicadores para no desinformar, es decir que Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima, es una de las capitales, si no la capital, que tiene el presupuesto más bajo de todo Sudamérica. Es paupérrimo. Paupérrimo, paupérrimo. Solamente para hacer unas pequeñas comparaciones. Lima tiene en promedio, su presupuesto es 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. Bogotá, su presupuesto es 9.000 millones de dólares. Buenos Aires, 7.000. Santiago de Chile, 3.000. Quito, 1.500 millones de dólares. Entonces, ni hablar. Ciudad de México, 12.000 millones de dólares. Por favor, ¿de qué estamos hablando entonces? ¿Cuál es la posibilidad de que Lima pueda hacer grandes obras en lo que le compete? Sin endeudarse. Sin endeudarse. No hay manera. No hay forma. O nos quedamos igual. Claro, o peor, O peor. porque se va deteriorando cada vez la ciudad. Lima debería, por ejemplo, ella sola debería de hacer todo lo que son, por ejemplo, los metros. Le debería corresponder a la ciudad de Lima hacer los metros para su ciudad y poderse endeudar para hacer 2, 3, 4 metros al mismo tiempo. No, y concesionarlos porque además ahí hay una ganancia, una Pero entrada por de dinero. supuesto, y en eso yo sí felicito a Rafael López Aliaga. Me sorprendió gratamente que haga la salida de la Panamericana Sur por El antiguo trazo el del San- antiguo tránsito de Paseo la Vía República. Expresa, ¿no es Claro, cierto? Vía Expresa, Paseo de la Que República. todos pensábamos que no lo iba a poder hacer. Me parece muy bien que haya avanzado en la Ramiro Prialé. A puro fuste pantalón. Así ¿Ah? es, o sea, y Lo criticaron, le sí. dijeron de todo, pero salió. Es que, y ahí están sus contendores o sus detractores asustados porque ven una persona con decisión. Podemos tener 50.000 diferencias Totalmente de acuerdo. pero hay que ser hidalgos en reconocer. Ahí está Ramiro Prialé. Y lo de los trenes me parece valiente. También. Valiente, osado, probablemente un poco complicado, pero valiente. Pero además, el tema de los trenes, te has dado cuenta que es un tema que se quejan que si la altura, que si esto, que lo otro, y nadie está apreciando que están llegando esa línea de tren estaba desperdiciada. Y es una Totalmente. infraestructura que tú vas a Europa, Argentina, a cualquier país medianamente desarrollado en el mundo y tiene trenes. Y acá tenemos una línea de tren donde pasaba un tren al día bajando mineral, que ya es importante. No, sí, claro. Pero podría utilizarse 20 veces más. Y hermano, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Un riel, el próximo año ponemos el segundo riel, vamos haciendo mientras que vamos solucionándole el problema a la gente que tiene necesidad de movilizarse. Por supuesto. Dios mío, ¿qué pasó? Una combi ni un microbús es mejor que un tren en ningún lado del mundo, por más de que sea 30 años atrás. Todos estos detractores que han salido Totalmente ahora de Rafael López Aliaga parece que son aliados de las combis asesinas, ¿no? Totalmente. O sea, parece que son aliados del desorden. Pero él lo dijo, ¿ah? A ver, que venga aquí alguien y me diga que el chosicano es mejor que lo que voy a poner. Pero, no hay claro, manera. no hay Estoy totalmente manera. de acuerdo. O sea, por favor. Totalmente o sea, de acuerdo. ¿sabes qué cosa? Como te digo, no es necesario estar de acuerdo con Rafael López Aliaga. Sí, claro. No es necesario ser de su grupo, porque no lo soy, ni puedo decir que soy su amigo. Pero sí soy un ciudadano más que lo que quiero es que mi ciudad prospere. Ya suficiente hemos tenido con gente como la Villarán, gente como Muñoz, que retrasaron a la ciudad de Lima. Necesitamos que nuestras ciudades y nuestro país tengan gobernantes que se fajen por el Perú y comiencen a hacer cosas, incluso poniéndose al frente y aceptando los riesgos que vengan. Así que eso es muy importante y desde aquí, pues, a la gente a no desinformar, porque antes son viejos, ya los están votando, ahora que ya están en camino dicen, no, que no van a pasar por los puentes. O sea, no hay forma de que esta gente, pues, que vive de la envidia, se mueren de envidia, ¿no? Hagan las cosas que deben de hacerse
que ser con honestidad. Es una de las cosas más, Claro. más graves en este país, la honestidad, ¿no? La integridad. Y la verdad es que yo quisiera que le vaya muy bien. Yo quisiera que en este año y medio que le falta porque cumpla con todo lo que he dicho y que invierta bien la plata en la que que se ha endeudado. Porque ¿saben qué cosa? Lo que hay es las municipalidades y el Estado hacen inversión social. No tienen ganancias. La ganancia es el beneficio de la sociedad, el desarrollo de la sociedad, que tus ciudadanos no vayan 2 o 3 horas para ir a su trabajo, que lo hagan en media hora. Esa es la inversión. Tú estás haciendo, eso estás pagando. Eso lo que acabas de decir es muy importante. ¿Cuántas horas, hombre, pierde Lima en el transporte público? Miles. Miles de horas. Miles. Y esas horas desaprovechadas de esa persona en su felicidad, porque podría estar con su familia, en menos productividad, porque en su trabajo está angustiado que si llega tarde a su casa, que si llega tarde a todos lados, en un transporte público indigno. La verdad es esa. Absolutamente. ¿Y cómo es posible que alguien se queje que vaya a venir un tren? Realmente es malo, es maldad. Es maldad, eso es maldad, es sí, maldad. totalmente. Así que por ahí creo que es nuestro comentario del día. Creo que por ahí tenemos que caminar, tenemos que mirar las cosas desde otra óptica, no porque nos guste o no nos guste el personaje, no porque vayamos a votar por él o no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que podamos hacer las cosas por nuestro país. Quien lo pongamos de presidente, quien pongamos de alcalde, de ministro o de congresistas, pues que trabajen por el bienestar de la ciudad, así su cara no nos guste, así su partido no nos agrade, así no sea de la ideología que nosotros tenemos, pero hay que hacerlo con eso que siempre hacemos los demócratas, mirando el beneficio y el bienestar de nuestro país, que es lo más importante. Y por ahí, pues, no sé, pues dale por aquí. Así que sea un estímulo para que logre todo lo que él está pensando hacer. Así que creo que debemos de ahora sí ver de quiénes tenemos que referenciarnos para que nuestro país tenga más personas que se jueguen por el país sin necesidad de que estemos en guerra, sin necesidad de que vayamos a morir en una conflagración. Ahora nos la jugamos sin necesidad de que no nos vayan a enjuiciar, que no nos vayan a denunciar o a hacer una carpeta. No importa, a pesar de eso, porque el enemigo ahora son las carpetas fiscales. El enemigo son las acusaciones de los fiscales. Ellos son los enemigos del desarrollo porque tienen asustados a todos los funcionarios públicos. O sea, el funcionario público que tiene que ir a trabajar, no importa que esos malos fiscales quieran hacerle la vida imposible. Así que esa gente, por eso que tenemos, porque eso pone en riesgo tu vida. Sí, señor, como ellos pusieron en riesgo su vida, esa gente pone en nuestro riesgo nuestra vida y nuestra integridad. Y así que miremos eso de lo que hemos hecho en el Perú en este julio, que es el mes de la patria, que algo tenemos nosotros que sacar de las cosas que se hicieron en este periodo de julio, que es muy, muy patriótico. Por supuesto que sí, Augusto. Nos ponemos ya de rojo y blanco. Nos ponemos con la escarapela. Correcto. Y nos vamos a un 5 de julio del 41. Del 41. Porque se inició el conflicto del 41, popularmente conocido, la guerra peruano-ecuatoriana. Que no fue su primera parte y tampoco fue la última, porque después en el 93 hubo otro enfrentamiento hasta que finalmente se trajo la paz. Pero en el 41 fue famoso el falso Paquilla. En el 81 fue el 81. En el 41 el conflicto se desarrolló en el norte del Perú. Ya. Ahí donde está el río Sarumía. Ya. ¿No? Ahí estaba Matapalos, estaba además otras, El Porvenir, Lechugal, Quebrada Seca, todas esas zonas que son poblados fronterizos que están del río Sarumía hacia el Perú, Ya. fueron invadidos por los ecuatorianos, Ya. ¿no? Y estaban ahí los puestos de la Guardia Civil en ese momento. Entonces, la Guardia Civil, había un teniente Bocanegra, que es el que repele en primer momento esta invasión que se desarrolló exactamente a las 10:30 de la mañana, según el parte del teniente, 10:30 de la mañana, por los soldados ecuatorianos, atravesaron el río Sarumía
y quisieron tomar estas localidades y se desencadenó el 5 de julio este conflicto que avanzó hasta fines de julio, más o menos 26 de julio, en el cual pues los peruanos nos defendimos y logramos revertir la situación, cruzamos, después el 6 de julio llegó la infantería, llegaron los refuerzos y avanzamos ya hacia lo que es la provincia del Oro. Cruzamos la frontera y terminamos por ocupar toda la provincia del Oro del Ecuador y el Perú obtuvo una victoria contundente que no había sido así desde mucho tiempo atrás, desde que Ramón Castilla entró al Ecuador en 1848, entró al Ecuador, 1856 entró al Ecuador, pero después se retiró. Nosotros entramos, también nos retiramos después, pero hubieron muchas escaramuzas hasta ahí, hasta que se firmó el 1 de enero, los primeros días de enero del 1942, el siguiente año, el protocolo de paz de Río de Janeiro. Correcto. ¿No es cierto? Con los garantes, Chile, Estados Unidos, Brasil y varios más. Que después, cuando ya nosotros nos salimos de la provincia del Oro y de Loja, que habíamos ocupado buena cantidad, los ecuatorianos decían que era 200.000 kilómetros, no era tanto, unos 15.000 kilómetros cuadrados, y los presidentes ecuatorianos que vinieron después dijeron no, que el Congreso ecuatoriano firmó ese tratado obligados porque estaba ocupado parte de su territorio y no sé qué, no sé cuánto. Desconocieron, dijeron que era nulo, que no se podía ejecutar los 78 kilómetros que faltaban para ponerle pues los hitos y delimitar la frontera, ¿no? Entonces, eso siguió ahí en 1981 con Falso Paquilla y después la guerra del Cenepa, que ya es reciente, ¿no? Entonces, pero el conflicto es bastante atrás, ¿no? En 1936, Sergio y amigos, el Perú también toma una decisión en cuanto a poder negociar. Lo que pasa es que en 1910 los peruanos y los ecuatorianos ponemos en el conflicto en arbitraje del rey de España en ese momento. Entonces, los ecuatorianos, al saber que el rey de España, se averiguaron que el rey de España iba a fallar en nuestro favor, entonces agarraron y hicieron una escaramuza. En 1936 nosotros pedíamos que haya un arbitraje internacional. Siempre fue la idea del Perú que haya un arbitraje internacional y los ecuatorianos siempre pedían que haya una entre los dos nada más, para seguirnos peleando, ¿no? Claro. Entonces los peruanos aceptamos las dos cosas, un arbitraje, una cosa ahí intermedia, que derivó al final en el conflicto de 1941. O sea, el tema siempre fue ese. Y lo que sí sale a colación es que en 1941 se había logrado profesionalizar a nuestro ejército. Claro. Nos teníamos muy bien a nuestra Guardia Civil, que en ese tiempo tenía los puestos fronterizos, cuidado de las fronteras, el cuidado de las fronteras, y teníamos un ejército que inclusive teníamos aviones. Se hizo los primeros bombardeos aéreos en América fueron hechos por los peruanos. Muere nuestro máximo héroe Quiñones en el José Abelardo Quiñones. Exactamente, el 23 de julio de 1941. Y además entramos con buques, nuestros buques entraron hasta Guayaquil casi, y con tanques checoslovacos avanzó. Fue una contraofensiva peruana muy intensa, muy bien preparado nuestro ejército, nuestra Guardia Civil, y desde aquí un homenaje a todos los héroes, los combatientes de ese conflicto que pues hicieron brillar las armas del Perú en defensa de la patria en ese tiempo. Entre esos héroes, entre esos está mi viejo. Entre está mi abuelo. Exactamente, tu abuelo y mi viejo. Alberto Fortunato Cáceres Benavides, héroe de la campaña de 41, condecorado y con todo lo demás, que se nos fue hace un tiempo, y tu abuelo, que también fue lo mismo. Desde aquí un saludo. Y por eso es que tenemos que tener unas Fuerzas Armadas
que estén garantizando la paz. Preparadas y listas. Nosotros nos estábamos preparando, yo estoy seguro que en esa época, en el 40, para cualquier cosa con nuestros amigos del sur, pero resultó que los pudimos utilizar con los del norte. No importa, sur o norte, pero con quien sea, pero hay que defenderse. Acá tengo los datos. A ver. Ecuador tenía solo 8 cañones y 5.000 soldados. Nosotros teníamos 9.000 soldados, 12 tanques y 24 cañones. Es decir, nuestra superioridad es como cuando Chile nos atacó. Ellos estaban listos y nosotros no. Acá no. fue al revés. Acá fue. Pero ellos fueron los que nos atacaron. Sí. Aunque los ecuatorianos dicen que nosotros los atacamos. Pero no había razón de ser porque lo que pasa es que Ecuador siempre ha querido tener una salida al Amazonas. Claro. O sea, siempre ellos se consideran un país amazónico y no tienen el Amazonas. Por eso que decía, somos amazónicos, queremos tener Amazonas. Entonces, ellos siempre ha sido su pretensión. Al final, sí. Por eso le regalaron el triángulo, el kilómetro cuadrado, no sé qué. Inventaron ahí la tumba de no sé quién, de Tutankamón. Pero bueno. Sí, les dieron un espacio en el territorio peruano como si fuera una embajada que es de ellos. Sí, ¿no? sí. Pero en medio de la selva no hay nada. Sí, creo que ahí está cubierto de vegetación, como el Gran Pajatén. Así que por ahí está. Pero esa es la historia de gente que fue previsora, Sergio. Sí, claro. Fue previsora. O sea, hay que honor y gloria para nuestras Fuerzas Armadas y la Guardia Civil del Perú en ese caso. Sí. Y aunque este suceso histórico no está directamente relacionado a nuestro conflicto con Ecuador, sucede en Ecuador y algunas de las mechas que hubo en esa época, digamos, fueron caldo de cultivo de la relación Perú-Ecuador que en ese momento todavía no existían, que fue la famosa entrevista de San Martín con Bolívar en Guayaquil, hoy territorio ecuatoriano. En ese momento era parte de la Gran Colombia y en algún momento parte del Tahuantinsuyo y del Virreinato del Perú. Entonces, ahí... Bueno, el conflicto de alguna manera o la pica entre ecuatorianos y peruanos, pues ya se podría vislumbrar de esa época, en esa famosa reunión, que además debe ser uno de los hechos históricos que muy poca gente sabe realmente qué pasó. Hasta ahora todos especulamos. Todos son conjeturas y especulaciones. No hay que sí, que los dos eran masones, que uno de la logia no sé cuántos, el otro de la logia no sé qué, y le dijo, bueno, tú te vas, yo me quedo. No, pero lo cierto, Sergio, es... que San Martín después de esa reunión tomó la decisión de irse. Sí, ya sea obligado o resignado. Yo creo que Bolívar le dijo, no te voy a ayudar yo a ti. A ver, para entender un poco la posición donde estaba cada uno, ¿no? Bolívar venía de ideas independentistas francesas e inglesas. Y San Martín había estudiado en España, tenía otras ideas independentistas. De hecho, el proyecto sanmartiniano era dejar un protectorado con una ligazón con la corona española, no era un rompimiento total, y más bien Bolívar, que sí no tenía ninguna ligazón con España, él quería romper con España, en el fondo era eso. España era el referente en ese momento, el Perú no. El Perú era solamente el territorio a disputar, el referente era España. Y Bolívar lo que quería era desligarse de España y bueno, y que cada pueblo tome su destino, ¿no? Era un poco Sí, yo creo que la posición de los dos. Yo creo que Bolívar se sentía un poco Napoleón. Me da la impresión. De ahí están los egos personales. Contemporáneo de Napoleón y todo lo demás. Bueno, el Napoleón americano. Claro, porque él quería, pues... su formación era francés-inglesa. La Gran Colombia era creación de él. Sí, claro. Estaba Colombia, Venezuela y lo que es ahora parte del Ecuador. En una manera totalmente francesa, o sea, dictador. Sí. Claro. La manera de España es con cortes, o sea, con estancias. ¿No? El dictador total. Total, absolutismo. Claro, y entonces después incorporó a Perú y incorporó a Bolivia. En algún momento todo su eje era bastante grande y sucumbió. Pero yo creo que ahí... creo que ya había agotado parte de sus recursos económicos, de sus recursos en armas y sus recursos en
Ciertamente estaba muy lejos de su tierra también, Sí, ¿no? claro, claro. Y él se nutría de Argentina y después un Exacto. poco de Chile. Ya si seguía subiendo ya iba a llegar hasta Centroamérica y Sí, aquí, claro. ¿no? Entonces Entonces él ya era... ya ahí, entonces el otro creo que le dijo, hasta acá no machino, yo ahora me toca a mí, no, yo sé, ahora Algo voy a así, ser el capitán del equipo. No será, algo así. no, claro. Sí. O sea, digo, cambio en el equipo peruano. Sale José y entra Simón. Una cosa por el estilo. Sí, Pero al final de cuentas decidió prácticamente la salida de San Martín. sí. ¿No? Esa conferencia de Guayaquil consolidó la salida de San Martín, además que no le funcionó a San Martín con Monteagudo el tema de la monarquía Constitucional. exactamente a mi buen amigo San Martín, y él pues ya se retiró y después se fue a Francia, ¿no? Ese es el epílogo de la famosa conferencia de Guayaquil. Por supuesto. Aún en especulación, así que ustedes también pueden poner qué cosa piensan que hubo en esa conferencia. Bueno, y hay que recordar y hacer un alto, porque ha sido hace pocos días, el 6 de julio, el Día del Maestro en el Perú. Y creo que pasó un poco desapercibido. En mi casa, mi hermana es maestra, tengo una tía maestra y un poco el saludo familiar. Yo que no estoy estudiando, siento que pasó desapercibido. De repente en un colegio, en la universidad, se siente más. Pero creo que falta un poco de eso, ¿no? Un poco de reconocimiento, porque el maestro no solamente es el que te enseña un curso, ¿no? Sino los grandes maestros de la vida que hemos tenido todos y que no han sido pocos. Un reconocimiento para todos ellos. Ahorita me trato de acordar y sería muy injusto en acordarme de uno o dos nombres, ¿no? Pero yo tuve la suerte de tener muchos maestros. El primero, mi padre, que aunque no es maestro de profesión, sí ejerce con maestría la educación, porque de verdad es una de las personas que dicta cátedra cada vez que lo escucho en conferencias. Y después muchísima gente más que me enseñó en la vida, ¿no? No solamente son los que me enseñaron en el colegio y en la universidad, ¿no? Bueno, sí, claro, yo también tengo dos hermanas maestras y desde aquí mi reconocimiento, mi cariño. El único problema en mi casa es que el Día del Maestro es mi santo. Así que, o sea, primero yo, ¿no? Pero el tema que tú dices es muy importante. Creo que últimamente al maestro se le ha reconocido desde el punto de vista económico. Los maestros están mucho mejor remunerados que antes. Pero creo que la parte del reconocimiento del sitial que nosotros quisiéramos que ocupe el maestro en nuestra sociedad todavía no se ha alcanzado. Hay mucho trabajo que hacer y creo que ahí, y aquí quiero ser crítico, creo que uno de los grandes obstáculos para que ello suceda es este Sindicato Único de la Educación Peruana, el SUTEP. Yo creo que el día que los maestros se liberen de ese grupo ideologizado que encima los llevó a que a una parte estén afiliados a un grupo mucho más radical de tipo senderista como el CONARE, ¿no? Entonces creo que en ese momento nuestros maestros y nosotros, la sociedad peruana, va a comenzar a tener mucha más valoración por aquellos que le entregamos a ellos, nuestros hijos, durante largas horas, y creemos que deben de ser reconocidos como siempre debió serlo. Yo recuerdo a mi profesora de transición, la señorita Teodosia, a mi profesora de primer grado o de primer año, como le llamábamos en esa época, la señorita Laura, mi profesora de tercer año de primaria, Blanca Luna de Alcalá, ¿no? A mi profesor de cuarto año de primaria, el profesor Guapaya, y a mi profesor de quinto año de primaria, el profesor Sánchez. Me acuerdo de ellos como si fuera ayer. Muy buenos maestros, espectaculares todos ellos. Y en secundaria tuve ya, pues como en secundaria ya son muchos maestros, todos ellos los recuerdo con mucho cariño también. Y desde aquí a todos los maestros del Perú y especialmente a mis dos hermanas, un abrazo, un beso, y todos los días son el Día del Maestro. Por supuesto que sí. Y bueno, yo tengo que saludar a mi hermana, que aunque no vive en el país, ella es maestra educadora formada aquí, vive fuera. Y después tengo mi tía Susana, que además es mi madrina, que ha sido viceministra de Educación. Y bueno, también un saludo para todas las maestras en mi familia, que son dos, y la esposa de un primo, pero bueno. Sí, con nombre y apellido. Un saludo para mi hermana Pilar María Cáceres Viñas y para mi hermana Leonor Yolanda Cáceres Viñas. A ellas dos, un abrazo y un beso, hermanas. Sé que me están viendo.
yo sé que han pasado un feliz día porque ustedes son lo máximo. Y hablando de felices días, el 6 fue tu cumpleaños. Exactamente. Feliz cumpleaños, Augusto. Gracias, hermano, gracias. Lo pasé muy bien, ahí en compañía de la familia, como siempre. Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, y nos vamos a otro cumpleaños, porque fue o es el aniversario de Machu Picchu, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1981, un 7 de julio. Y justo se han acordado de Machu Picchu y han hecho un montón de reportajes porque dice que está terrible ir. Es un caos causado por Bueno. Betsy Chávez. Sí, bueno, primero he tenido la oportunidad de conocer varias veces, 3 veces he ido a Machu Picchu. Es espectacular, muy lindo y me da mucha pena porque cuando yo fui realmente era muy fácil acceder y la verdad no sé si iría de nuevo, es todo un viaje, es una odisea y cada vez más complicado, pero la verdad me da mucha pena que sea tan complicado ir porque cuando uno va a cualquier otro país, uno tiene todas las facilidades para llegar a un lugar y visitarlo. Y acá parece que ponemos trabas. Mira, Y no sé, el 85% de los turistas que llegan al Perú deben ir a Machu Picchu. No sé el porcentaje. Estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero un gran porcentaje va a Machu Picchu. Entonces, si no puedes llegar, uno de los cimientos de nuestra economía debería ser el turismo y no lo estamos promoviendo, lo estamos matando. No, mira, yo también he visitado varias veces Machu Picchu, me siento muy, muy feliz de haberlo hecho porque es un sitio subyugante que te transforma, te hace sentir unas vibraciones espectaculares y he estado muy bien en Aguascalientes y hemos subido a Machu Picchu sin ningún problema. Pero ahora último, de que la señora Betsy Chávez, según todos los comentarios, no porque esté siendo juzgada, ¿no? Pero pareciera que ella hizo que se vendan las entradas, como 2 millones de entradas, creo, al año directamente. Entonces ha creado un caos terrible porque la gente prefiere ir a comprarla cuando recién va a llegar que comprarla de manera en línea, ¿no? Entonces hay un problema ahí de que esas entradas que se venden y que genera pues una corrupción espectacular, porque así es cuando las cosas son desordenadas, ahí hay siempre alguien que mete la mano, y entonces eso se debe de recomponer. Necesitamos que el gobierno pues tenga una mano firme ahí para que volvamos a tener a Machu Picchu, descubierta en 1911 por Hiram Bingham, que estaba paseando por ahí y se encontró caminando se golpeó el pie y resulta que estaba junto a las ruinas de Machu Picchu. Y bueno, para nuestra buena suerte y nuestra mala suerte, porque para nuestra mala suerte agarró todo lo que encontró, lo puso en cajas y se lo llevó a Estados Unidos. En una parte está en la Universidad de Harvard, algo nos han devuelto, pero todavía nos falta que nos devuelvan muchas cosas más que estaban ahí en Machu Picchu. Así que de 1911 hasta la fecha hay muchas cosas que aún descubrir de Machu Picchu, nuestro querido Machu Picchu, nuestra joya arquitectónica del Perú. Por supuesto que sí. Y nos vamos a una fecha súper importante que además tú conoces muy bien la historia. Más o menos, más o menos. Es la batalla de Huamachuco, que fue la última batalla de la Guerra del Pacífico. Sí. Y que, bueno, dio la posibilidad a la ocupación total chilena, de alguna manera. Sí, en parte sí, o sea, resultó ahí la quiebra total de lo que era la defensa del Perú, ¿no? El último ejército que teníamos. El último ejército. Más o menos organizado, ¿no? No era el último, había uno que estaba en mando de Iglesias que fue un traidor, ¿no? Claro, o sea, correcto. Traidor por antonomasia, Felipillo Iglesias, así que no el cantante, sino Manuel Iglesias de Cajamarca. Sí. Pero hay una fecha anterior a la batalla de Huamachuco, que es el año anterior. Tú sabes que en 1981, en enero de 1981, el ejército, lo que quedaba del ejército regular y la defensa de Lima se quiebra, ocupan Lima los chilenos y Cáceres, herido, es escondido por los jesuitas, sí, ¿no es cierto? O los franciscanos, creo, no sé cuál, los franciscanos, me parece, y después es ocultado y él viaja después hacia Ayacucho y ahí comienza y comienzan varios más que quedaron patriotas y se fueron con él a la sierra. En la campaña de la Breña. A recomponer el ejército y se
recompone un ejército al principio que llegó a tener unos 2.000 hombres, 2.500 hombres, y en julio de 1882, un año después de la pérdida de Lima y un año antes de Huamachuco, exactamente, entre el 9 y el 10, hay la batalla de Pucará, Marcabaya y Concepción, ahí entre Junín y Pasco, Claro. donde derrotamos a la expedición chilena de un chileno, un general de apellido Canto, ¿no es cierto? Lo rodeamos y los hicimos trizas, los hicimos chancay de a medio, y tuvieron que retirarse, se retira esa expedición. Entonces, se van, pero es reelegido Santa María presidente de Chile y hay una gran corriente porque ya los ingleses les estaban cobrando todo lo que le habían dado a los chilenos a la guerra y tener un ejército de ocupación les estaba costando un billete espectacular a los chilenos. Los chilenos querían irse ya. Patricio Lynch, que era el gobernador militar, recompone un ejército porque el tema era que el centro del Perú estaba ocupado por Cáceres. En Arequipa, que era la parte de la costa hacia la Sierra Yacuchana, estaba Cáceres y también estaba el ejército de Arequipa donde estaba Lizardo Montero. Y en el norte está Miguel Iglesias. El presidente Calderón está preso en Chile. Entonces, los peruanos, tanto Lizardo Montero, tanto Cáceres, tanto el presidente Calderón, no querían negociar si es que había cesión territorial. Ninguno quería dar cesión territorial. Pero los chilenos logran convencer a Iglesias, que era el que tenía el ejército del norte, y este señor, por decirlo de una manera, lanza su grito de Montaigne, se llama, porque así se llamaba su hacienda, en donde va hacia Lima, ya había conversado con los chilenos para aceptar la cesión territorial, la paz con cesión territorial. Y este fulano le flanquea de alguna manera con un coronel Bento que estaba en Canta al ejército patriota de Cáceres. Entonces, el ejército que compone Patricio Lynch contra los peruanos es, por el sur, un ejército de más o menos 2.500 a 3.000 hombres. Por el norte estaba la gente de Iglesias y también llegó parte del ejército de Gorostiaga, que era el coronel chileno. Chileno, sí. Y por el centro había otro ejército. O sea, más o menos tenían entre 6 y 8.000 hombres los chilenos para franquear y comienzan a acercarlos a Cáceres. Entonces Cáceres comienza a movilizarse, ¿no? Y se va hacia la Sierra de la Libertad. Cruza el Callejón de los Conchucos y se entera de que Gorostiaga estaba... Antes de eso, el coronel Puga en Trujillo se rebela contra que también era cajamarquino, se rebela contra Iglesias, claro, y se pone a órdenes de Cáceres. De Cáceres dice, yo voy a ayudarte. Entonces Gorostiaga dice, algo hay que hacer antes que este ejército, que era más o menos claro, unos 800 hombres, se una. Entonces van hacia Huamachuco. Llegan a Huamachuco, llega a un sitio que se llama Tres Ríos el día anterior, Cáceres el 8 de julio, y juran luchar, a defender la patria, nunca ascender, morirse antes de rendirse. Cáceres siempre juraba eso, ¿no? Valiente mi abuelo. Bueno, entonces, Cáceres se sitúa, Gorostiaga ve que estaba avanzando Cáceres y se sitúa en un cerro, ¿no? Cuyulga estaban los peruanos. Él estaba en el Sazón, en el Cerro Sazón. En el Cerro Sazón, que estaba al frente, y en el medio estaba Huamachuco. Se retiran ahí. Entonces los peruanos, que más o menos tenían alrededor de 2.000 hombres, y los chilenos también tenían alrededor de 2.000 hombres, pero los chilenos pues tenían bien apertrechados, con todos sus elementos, cañones, tenían 12 cañones, y los peruanos teníamos 6 u 8 cañones de bronce, pero lo que no teníamos era mucha munición y no teníamos bayonetas. Entonces, los chilenos intentan tomar el Cerro Cayurga, pero los peruanos los repelemos del Cerro Cayurga y los hacemos retroceder
hacia ese Cerro Sazón, donde estaban arriba sus baterías. Y llegamos hasta la cima. Y caracho, se nos acaban las balas. Así como acabo de cortar. Acabo de cortar la conexión. La conexión, ¿no? Entonces se nos acaba la munición. Y al acabarse la munición, los chilenos se dan cuenta que ya no tenemos, porque ya no disparábamos, y se nos vienen encima con todo, Sergio. Claro. Con todo. Y pues, mira, las muertes fueron 900 hombres. ¿Ya? Fue una masacre. Una masacre fue porque a los que no murieron en batalla murieron en masacrados y persiguieron a los peruanos. Y ahí fue donde el 15 de julio lo capturan antes, pero muere Leoncio Prado González. Correcto. El hijo de Mariano Ignacio Prado. Ignacio Prado. ¿No? Un hombre que nació un 28 de julio, un ratito para hablar de Leoncio Prado, que todo el mundo lo ve con el tecito ahí, que dice, ya, mátame. No, él era un valiente. Él a los 12 años fue grumete de la Marina. Es un soldado que fue después héroe el vencedor del 2 de mayo, ¿no? Estuvo en Aptao, fue herido en Aptao, siendo muy muchacho, porque él muere a los 30 años. Y se fue a Cuba. Él es héroe de los cubanos. En Cuba toman un buque español. Él es un héroe y es un héroe de la independencia cubana. Y cuando ve que el Perú está siendo invadido por los chilenos, lucha aquí, lucha en Tarata, y en Tarata es capturado por los chilenos y llevado a Chile. Lo liberan y le dicen, tú no vas a luchar nunca más contra nosotros. Ya, bueno, no voy a luchar contra ustedes. Ya, chao. Se va y se alista con Cáceres. Lo capturan y dicen que porque ya le habían perdonado la vida una vez, no se la perdonan una segunda vez. Lo ejecutaron. Y lo ejecutan el 15 de julio de 1883. ¿No es cierto? Y él nació en el 53, en 1853. Tenía 30 años. Correcto. Entonces, este héroe significa esa persona que un incansable luchador por la libertad, por sus ideas, por sus ideales. Por eso es que hay que tener ideales, Sergio. Por supuesto. Los hombres tenemos que tener, los hombres en general, los seres humanos, tenemos que tener ideales. Y esos ideales son los que nos inculcan desde chico, principios y valores por los cuales tenemos que sacar la cara a luchar, por los cuales tenemos la obligación de dar todo de nosotros. Incluso algunos, como estos valientes héroes del Perú, que está Leoncio Prado. Cáceres no murió porque murió toda su guardia, todos los perseguían como locos los chilenos y mataron a todos todo lo que eran su escolta. Y él logró escapar hábilmente. Pero estos hombres que han forjado este Perú que tenemos ahora hecho a sangre y fuego, que necesitamos que vuelva a ser hecho a sangre y fuego para poder eliminar a todos estos enemigos de la patria que están en la patria. Y entonces los héroes de Huamachuco, y es cierto, se perdió la batalla de Huamachuco, inmediatamente Lizardo Montero se desmovilizó y el traidor de Iglesias llegó a Lima, lo hicieron presidente los chilenos, firmó el Tratado de Ancón y ya los chilenos se fueron, quitándonos a toda la provincia de Tarapacá, quitándonos Arica y quitándonos Tacna, y que después fue casi imposible recuperarla las dos, porque recuperamos solo Tacna por el valor de los tacneños. Correcto. Que será motivo de otra conversación. Eso fue Huamachuco, vendimos cara a nuestra derrota. No nos rendimos. Retroceder nunca, rendirse jamás. Jamás debemos rendirnos ante las cosas que tenemos que hacer. Todos los días debe ser una constante lucha por lograr nuestras metas y nuestros objetivos. Pero para eso tenemos que tener metas y objetivos en la vida. Amigos, tenemos que tener metas y objetivos personales y para la patria, porque no somos solos, no vivimos solos. Y eso es lo que nos enseñan estos héroes, eso es lo que nos enseña este martirologio, esta campaña de la Breña, que le hemos resumido en algunos minutos, y sería materia de hablar horas de lo que hicieron estos valientes por el Perú. Por supuesto que sí. Viva
Leoncio Prado. Ah, pero por supuesto, que viva Leoncio Viva Prado. el brujo de los Andes. Que por supuesto. Y todos los peruanos que murieron en Huamachuco. Así es. Y en la guerra del 41 y en todas las batallas del Perú que dejaron su sangre. Y que por ellos estamos aquí. Hoy tú y yo sentados diciendo que somos peruanos, orgullosos del Perú y tranquilos. Y vivimos bien, creo. Por supuesto. Pero por ellos, por su Es- sacrificio. Si no fuera por ellos, no estaríamos acá. Seríamos nada. Correcto. ¿No? Nos despedimos. Nos Augusto. despedimos. Entonces, que viva el Perú, señores. Que viva siempre. Empiezan nuestros festejos por nuestra patria querida. Un gran abrazo por ustedes y nos vemos en el próximo episodio de Doctor Cáceres. Chao, Sergio. Nos Chao, vemos. Augusto. Chao, amigos.